En consonancia con el plan de la transformación educativa de que se está llevando a cabo a través del Gobierno Nacional y a través de la gestión del Ministerio de Educación y Ciencias, el propósito que tiene el MEC y como uno de los componentes de esa transformación educativa es fortalecer la formación del docente y que el docente se empodere de la transformación educativa y que se sienta parte de ello. Por eso es importante dotar de insumos e informaciones y capacitar al docente para que el docente se sienta motivado y que sienta que la tarea que cumple en cada una de las instituciones educativas a nivel país es de vital importancia para el desarrollo de una nación. Los docentes que tengan el propósito y la intención de postularse al concurso de oposición para los cargos de directores de instituciones educativas de gestión oficial a nivel país, tiene que tener en cuenta y conocer muy bien las normativas que rigen el funcionamiento de la estructura orgánica del Ministerio de Educación y Ciencias. En el año 2001 se promulgó la Ley 1725 que establece el Estatuto del Educador, como bien ustedes sabrán. En el artículo 1 de la Ley del Estatuto del Educador habla, la presente ley regula el ejercicio de la profesión de educador en los niveles de educación inicial, escolar básica y media del Sistema Educativo Nacional, que se ejerza en establecimientos, centros o instituciones educativas públicas o privadas. ¿Y quién es el educador conforme a esta ley? El artículo 2 es bien claro y que todos los docentes deben saber, conocer, que dice: es educador profesional la persona que posea título habilitante en cualesquiera de las ramas del saber humanístico, científico y tecnológico, que se dedique en forma regular a alguna actividad docente en establecimientos, centros o instituciones educativas o de apoyo técnico-pedagógico a la gestión educativa y que se halle matriculado. Es muy importante esto. El educador como tal debe tener título habilitante y debe estar matriculado ante el MEC. El artículo 13 dice que el acceso a la carrera del educador profesional requiere que el postulante tenga título habilitante, sea de reconocida honorabilidad, buena conducta y sea idóneo para el ejercicio de la función docente. A los efectos de verificar su idoneidad, podrá ser sometido a pruebas de competencia profesional, la que vamos a iniciar con este concurso. Pero acá hay una parte importante que todo docente que conforma el Magisterio Nacional y aquellos quienes quieran conformar y los docentes que, como dije, quieren postularse al cargo de director, el segundo párrafo del artículo 13 dice: en el ámbito de la educación del sector público, el acceso a la carrera de educador profesional se hará en cada caso por concurso de oposición. El nombramiento de los ganadores de los concursos se efectuará dentro de los 30 días de la fecha que quede firme la resolución que los declare como tales. Por ello, para que el docente adopte el compromiso, asuma el compromiso como patriota de ser un actor protagónico de la transformación educativa que estamos desarrollando, es importante que conozca sus derechos y conozca sus obligaciones. Para ello, deberá conocer las normativas que rigen, como bien señalaba, el funcionamiento del Ministerio de Educación y Ciencias. El Estatuto del Educador consagraba los deberes de los educadores profesionales, que cada docente y cada futuro director debe conocer, que dice: son deberes de los educadores profesionales. Artículo 41 de la Ley 1725/01. Lo establecido en el artículo 136 de la Ley General de Educación. B. Son deber del educador asistir puntualmente a los lugares de trabajo,
respetando la hora de entrada y salida que se le asigna en base a sus funciones. Cumplir con eficiencia y eficacia las funciones que les otorga el cargo. Respetar las normas internas institucionales, en particular que aquellas emanadas del Ministerio de Educación y Ciencias que no sean expresamente contrarios a las leyes y reglamentos. Observar, eso es importante, apreciado docente. Ese es un deber que debemos siempre mantener, cumplir a rajatabla. Observar dentro y fuera de la institución una conducta ética y democrática. Guardar el secreto profesional en todo lo que concierne a hechos e informaciones de carácter reservado que pudiera conocer en el ejercicio de sus funciones. Y el último deber que tiene todo educador profesional es la de contribuir en su ámbito el mejoramiento de la calidad de la educación. O sea, aquellos docentes que tengan título habilitante y matriculado que pretendan concursar para los cargos de directores deben cumplir, ser conscientes de los deberes que tiene todo educador y que deben cumplir como tal para que la educación vaya adquiriendo más calidad día tras día. Como director, ya en la tarea de director, el director debe conocer el régimen disciplinario. Como bien señalaba, el Estatuto del Educador consagraba derechos de los docentes, de todo educador profesional, sus deberes, y también consagra y estipula el régimen disciplinario. Y dice, en el sector público, las medidas disciplinarias serán de primer orden, segundo orden y tercer orden. Las medidas disciplinarias de primer orden las aplicará el jefe inmediato superior, y la de segundo dentro de un procedimiento sumarial. Las sanciones disciplinarias, la de segundo orden, será aplicada por un juez administrativo del Ministerio de Educación y Ciencia, y las medidas disciplinarias de tercer orden las aplicará el Ministro de Educación y Ciencias. ¿Y cuáles son esas medidas disciplinarias que es importante que el docente sepa y que el futuro director de esa institución educativa, como tendrá una gran responsabilidad, la de dirigir una institución educativa, debe saber sí o sí? ¿Qué son? Son medidas disciplinarias de primer orden. Primer orden: amonestación por escrito, multa por un importe de 5 a 15 días de salarios diarios y suspensión sin goce de sueldo por 30 días. Esas son las medidas disciplinarias de primer orden que, en su caso, el director de la institución educativa podrá aplicar cuando el docente incumpla un deber que está consagrada en el artículo 41 de la ley 1725/01 que establece el Estatuto del Educador. Entonces, esto es importante que el que quiera participar del concurso conozca estas normativas, como bien señalaba, por ejemplo, cuáles son las medidas disciplinarias de primer orden que, como dije, eventualmente el director de la institución podrá aplicar a los docentes que conforman el cuadro de personal. Después pasamos a las medidas de segundo orden. Como bien señalaba, es a través de un procedimiento sumarial, o sea, por sumario administrativo. Bien sabemos que el sumario administrativo se ordena por acto administrativo de la máxima autoridad, es decir, por resolución ministerial firmada por el ministro de Educación, quien, en base a una investigación previa que realiza la Dirección General de Asesoría Jurídica, que ante un hecho denunciado inicia una investigación preliminar, reúne los elementos de prueba para sustentar si amerita o no amerita la instrucción en sumario. Para ello es importante conocer que está en vigencia la resolución 5/2017 que aprobó el procedimiento de la investigación preliminar. Bueno, dictado el acto administrativo por el cual se ordena la instrucción en sumario en averiguación y comprobación de un hecho, el docente podrá ejercer plenamente su derecho a la defensa, como está consagrado
en la Constitución Nacional, en el artículo 17, dentro del proceso sumarial, que es llevado a cabo en la Dirección General de Asesoría Jurídica a través de los juzgados administrativos que son nombrados por acto administrativo de la máxima autoridad, y las medidas disciplinarias que está estipulada en la ley de segundo orden puede ser suspensión sin goce de sueldo de hasta 180 días. También otra de las medidas disciplinarias es la separación de cargo y traslado. El traslado se hará a otro cargo de rango inferior si lo hubiese, y la sanción disciplinaria de segundo orden y la más gravosa es la destitución del rubro. Como bien señalaba, esto a través de un proceso sumarial se puede aplicar. Las medidas disciplinarias de tercer orden son aquellas que consisten en la casación de la matrícula del educador profesional y conlleva su destitución. Para que lleguemos a eso, faltas graves, el ministro, luego de un procedimiento sumarial en la cual haya recaído resolución definitiva y que dará firme y ejecutoriada dicha decisión del juez administrativo, el ministro podrá eventualmente, en su caso, casar la matrícula del educador profesional. Y las faltas ya que son consideradas graves y que según la ley es del segundo orden y son pasibles de medidas disciplinarias son aquellas estipuladas en el artículo 52 de la ley 1725/01, que dice: ausencia injustificada por más de 3 días en forma consecutiva o 5 alternadas en el transcurso de un mes. El inciso B del artículo 52 habla del abandono de cargo cuando ya el docente no asiste a su lugar de trabajo, incumpliendo su deber como educador, y también el incumplimiento a las disposiciones emanadas de la superioridad. Sobre este punto, sobre este inciso, es importante que el docente conozca, sepa y dimensione qué significa el incumplimiento a las disposiciones emanadas de la superioridad. La ley que establece el Estatuto del Educador habla en este inciso, lo que quiere decir es que todo tipo de incumplimiento por parte del docente dentro de una institución educativa, incumplimiento a disposiciones normativas y legales, cualesquiera sean, ya sea leyes o resoluciones ministeriales que están en vigencia, y que el docente incumple, es considerada falta de segundo orden. Por ende, es pasible de que se le instruya sumario y se le aplique medida disciplinaria de segundo orden. Esta conducta es la más reiterativa, de que por falta de conocimiento, porque por falta de socializar la vigencia de normativas que forman parte, como bien decía hace rato, del funcionamiento organizacional del Ministerio de Educación y Ciencias, que suelen cometer permanentemente, ya sea los docentes o los directores o los supervisores o los directores departamentales. También serán pasibles medidas disciplinarias de segundo orden la violación del secreto profesional y la reiteración o reincidencia de las causales pasibles de pena de primer grado. Como bien decía, de primer grado es negligencia, llegada tardía, ausencia justificada que no exceda los 3 días. Entonces, si hay reiteración, también es pasible de medidas de segundo orden a través de un procedimiento sumarial. Hay un artículo del Estatuto del Educador que también el docente, el que, como bien decía, el que se va a postular al concurso de oposición para director, debe conocer, que dice que es obligación de las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencia, ya sea el docente, el director de institución educativa, el director de área, supervisor o director departamental o cualquier autoridad del Ministerio de Educación, es que estamos obligados a la investigación y comprobación de hechos que determinen la existencia de medidas disciplinarias.